Bienvenidos todos a este primer capítulo del podcast Los Libros que no se ven, una producción de Media Mix 305 junto a Luis Felipe Rojas. Mi nombre es Exilda Arjona y quiero que nos acompañen en esta historia maravillosa a la que vamos a entrar. La invitada de hoy es una escritora que luego de manifestar sus inconformidades con el régimen cubano y hacerlo por medio del periodismo, sus ansias de expresión y libertad la llevaron a usar el periodismo independiente, el activismo y géneros literarios como el ensayo y la narrativa de ficción para seguir encontrando y manteniendo su propia voz. Tras un viaje a Argentina, la escritora María Matienzo se asiló en la nación austral junto a su pareja, la activista por los derechos humanos y también cubana, Kyrenia Yalid. Tiempo después se radicaron en España, donde han continuado su labor en favor de la democratización de la isla caribeña. Esta entrevista se realizó vía telefónica por WhatsApp desde Miami. En Madrid, la capital de España, Matienzo respondió cada una de las preguntas y provocaciones para ofrecernos su propia cartografía literaria. Matienzo nació en La Habana, Cuba, en 1979. Allí colaboró en sus años iniciales como periodista y escritora con las revistas Cuba Literaria, Esquife, El Mar y la Montaña, Isliada y otras. Más tarde llegaron los sitios independientes como Habana Times, Diario de Cuba, El Tiempo en Colombia, Hipermedia, Programa Cuba y Conectas. En su haber literario tiene publicados la novela Elizabeth Ann juega a las muñecas bajo la editorial Hurón Azul del año 2020, a la venta en Amazon, así como Hermanos Castro, La Escuelita, con unos y otros ediciones. Bueno, es un gusto conversar en el podcast Los Libros que no se ven con María Matienzo. María, ¿cómo estás? Bien, gracias, Elcita, por esta invitación. Para mí siempre hablar de literatura y de libros es un regalo. ¿Qué puedo decirte? Bueno, María, ahora en otros lares, en Madrid, España, pero publicaste desde Cuba con editoriales independientes. Así que queremos que nos hables de este proceso, de tu experiencia y de si tú recibiste con agrado el resultado final. La historia con mis libros es compleja, como casi siempre los autores con los libros, ¿no? Y con las editoriales. En la travesía de los autores hacia una editorial casi siempre es dolorosa y después uno piensa que cuando llegan las editoriales todo va a estar bien, pero no es así. En Cuba publiqué, o sea, incluso antes de pertenecer o declararme abiertamente disidente, ya había publicado en algunas editoriales dentro de Cuba. Había sido incluida en antologías, como por ejemplo La Isla en Negro, que es una antología de cuentos policíacos, y que a mí me extrañó muchísimo mi inclusión ahí, porque bueno, ya yo trabajaba para Diario de Cuba. Mi cuento se llama Mientras recuerda al secretario general del partido, y además está decirte que el secretario general del partido no queda bien en el cuento, ¿no? Ese libro salió por la editorial Abril, y recuerdo en la presentación cómo ellos mismos me hicieron saber, ¿no?, que se estaban dando un baño de democracia habiéndome publicado a mí. Después de eso, publiqué en Alamar Te Amo, una antología ya en una editorial española, una pequeña editorial española, en ese momento se llamaba Ediciones La Palma, que el cuento que le da nombre a la antología, casualmente es uno de mis cuentos, Alamar Te Amo. Y después esa editorial se convirtió en otra más pequeña que se llama Hurón Azul, que fue por donde salió mi novela Elizabeth Ann juega a las muñecas. También publiqué desde Cuba una antología de reportajes con una colección dentro de la editorial San Marcanda. La colección se llamaba Guantanamera. Y bueno, con esa la experiencia ha sido terrible. No sé realmente cuánto ha sido. O sea, no he tenido acceso a las ventas ni a la promoción del libro. Sé que se vende muchísimo porque he visto en páginas de distribución cómo va por la quinta edición, cómo se promueve a espaldas mías, por supuesto, sin contar siquiera con nada de lo que supuestamente debía, o sea, con ningún recurso con los que supuestamente contábamos al principio de esa edición. Y bueno, también he publicado con Puentes a la Vista, en un libro de ensayos sobre Vigilio Piñera. A mí me gusta mucho la periferia, ya te darás cuenta. He publicado con unos y otros, uno de mis hijos favoritos que se llama
Lo que está Hermanos Castro, La Escuelita. Digo que es uno de mis hijos favoritos porque aunque no es un libro de ficción, así fue un libro que parí, ¿no? Que estuve 10 años investigando, que después, bueno, lo escribí en muy poco tiempo, pero después de 10 años investigándolo, y que tuve que defenderlo a capa y espada contra el latrocinio de las editoriales cubanas especializadas, que uno no aceptaban de que yo, sin ser musicóloga, escribiera sobre el tema, y otros que, bueno, intentaron robar información, intentaron básicamente robarme el libro. Pero bueno, ya en el 2020 lo logré publicar con unos y otros. Así es, recuerdo Gracias bien a la ese gestión, libro. perdona, Recuerdo gracias a la perfectamente gestión, este libro, sí. gracias a la gestión de Fernández Larrea y del editor, por supuesto, Armando Nubiola. Así es. Bueno, pues entonces tu experiencia ha sido hasta cierto punto grata, a no ser aquella piedra que tuviste en el camino con esta que no pudiste y no puedes todavía rastrear tus libros. Pero María, muchos hablan de que el camino a las grandes editoriales está prácticamente cerrado y por eso recurren a editoriales independientes. ¿Coincides tú con esto? Eh, Era un mito cuando estaba en Cuba. Cuando llegué aquí se volvió una realidad. Hace falta tener demasiadas redes de contacto para tú poder llegar a una gran editorial. Bueno, e irte elaborando ese camino de pequeñas publicaciones en pequeñas publicaciones, participar en concursos donde también hay un entramado tremendo de relaciones o sea, te tienes que dar a conocer cuando llegas afuera. Tristemente desde la isla es el cerco que nos ha atendido a la dictadura alrededor de una buena generación, unas buenas generaciones de intelectuales es muy grande, y no hay manera, Silda, de separar el discurso político del discurso tuyo literario. Y si lo separas, tienes que hacer tantas concesiones que terminas con un discurso, bueno, terminas traicionado de ti misma. Entonces, te darás cuenta que entonces mi camino va a ser un poquitico más engorroso, ¿no? O sea, la gente que está parada ahora mismo en esas puertas son gente extremadamente de izquierda, de una izquierda ciega, sorda y muda, que se resiste a saber y a creer que en Cuba hay una dictadura. Y bueno, ese es mi discurso, no creo que me vaya a traicionar a mí misma diciendo lo contrario. Es lo que he dicho en los círculos a donde he llegado y que puedo hacer las puertas para esas grandes editoriales y no me las han abierto del todo. Sí, mucha gente dice que es eso, que han querido blanquearle sus discursos, ¿no? Que han querido imponerles la manera de escribir. Y bueno, tú eres de esas que dices que no vas a cambiar y te lo aplaudo. Y lo aplaudimos mucho. Amigos oyentes, están escuchando el podcast Los Libros que no se ven, una producción de Media Mix 305 junto a Luis Felipe Rojas. Mi nombre es Exil Arjona y hoy tenemos el gusto de estar conversando con la escritora cubana exiliada en Madrid, España, María Matienzo. María, ¿qué tú piensas del futuro de la autopublicación y de las editoriales pequeñas? ¿Es pasajero o llegó para quedarse? Bueno, de la autopublicación no sé decirte tanto porque creo que implica muchísima gestión personal, muchísima energía que al menos yo no tengo. Yo tengo que decirlo así. De las pequeñas editoriales sí creo que llegaron para quedarse. El mundo del libro es infinito. El mundo del libro no solamente son las grandes editoriales. Y creo que las pequeñas editoriales han venido a suplir una necesidad tremenda de que la gente lea sin necesidad de gastarse una millonada, de que la lectura llega a ser prohibitivo por los precios de los libros de las grandes editoriales. O también un asidero de las frustraciones de los escritores. Cuando tú logras ver tu libro publicado, ya sea en una gran editorial o en una pequeña editorial, el nivel de satisfacción que te llega es, mira, se equipara a un orgasmo. No, yo no sé otro placer más grande que ese. ¿Qué quieres que te diga? María. El camino del exilio, este exilio que te ha impulsado a escribir una vez más. Así que mi pregunta es que si tienes algún texto en perspectiva, algún libro por ahí cocinando. Sí, bueno, tengo varios textos en perspectiva. Acabo de terminar una novela
digo, la acabo de terminar, pero no sé si a ti te pasa que yo empiezo a escribir, yo doy por terminado en mi cabeza un libro y estoy reescribiendo constantemente, incluso las que ya he publicado. A mí me pasa eso con mucha frecuencia. Digo por terminado, bueno, es una novela de autoficción que se llama La Bestia, que ya la estoy moviendo por alguna de esas pequeñas editoriales que he encontrado por acá, que va un poco sobre mí, escrito en primera persona, pero también escrita a partir de testimonios de otras mujeres que me han depositado en mí su confianza, pero también tiene a una gran bestia rondando todo el tiempo, ¿no? Que es la bestia de la política, la bestia de la violencia. Esa es una. Tengo otro libro que se llama El circo, zoológico, el circo y dinosaurios. Son 3 cuentos largos que podrían tomarse como novelas cortas, pero son 3 cuentos largos que tiene una protagonista que yo disfruto mucho escribiendo con ella, sobre ella o a partir de ella, que es Elizabeth y la lagarta. O sea, son una pareja de mujeres lesbianas que resuelven algunas situaciones medio detectivescas, ¿no? Y me gusta mucho este libro porque es algo que es un divertimento y fue durante mucho tiempo un divertimento para mí escribir sobre la lagarta y sobre Elizabeth en medio del horror que estaba viviendo en Cuba yo. Bueno, pues Tengo también... vamos a esperar entonces por esa, Sí, sí. porque lleguen a la mano de los lectores, ¿no? Esos libros. Bueno, continúa. No, y te decía que tengo un libro de cuentos por ahí también rondándome. Te habrás dado cuenta que el exilio para mí ha sido muy fértil. Eso es bueno, eso es Pero, bueno. sí, sí, claro, ¿no? Se lo debo a Todas las las lecturas cosas que también he tenido. tienen un porqué, ¿no? La vida tiene un porqué, así que sí, hay que sacar las experiencias y plasmarlas, ¿no? Así es. También he descubierto muchas cosas aquí, o sea, he descubierto un mundo de escritoras negras que me ha abierto otras puertas y por eso a lo mejor estoy tan fértil, ¿no? Evidentemente cuando uno se une o cuando uno lee gente fértil, lo único que queda es por ósmosis empezar a ovular escrituralmente hablando y a crear, ¿no? Y a gestar. Entonces yo creo que eso se lo debo a ellas. Es así. Qué bien, María. María, ¿aconsejarías publicar con editoriales independientes? Por supuesto, ya te digo, yo vuelvo y repito, para mí es un asidero que encontramos los escritores que no llegamos a las grandes editoriales o que no hemos llegado aún, ¿no? No descarto nada. Y al final, el fin último de escribir es publicar y esas pequeñas editoriales a lo mejor pudieran ser la puerta para llegar lo mismo al lector que para las grandes editoriales, quién sabe, ¿no? Ahora mismo terminé de leerme el libro de La estirpe de Lily de Octavia de Butler. Es una trilogía de novelas que me doy cuenta que hemos vivido toda la vida engañadas, ¿no? O sea, por ejemplo, nos hablaron siempre de que Isaac Asimov era el padre de la ciencia ficción. No dudo que sea el padre, pero a esta mujer hay que leerla. Esta mujer nos está hablando de un futuro que Isaac Asimov ni siquiera se acerca y que además es un futuro fértil a partir de mujeres como tú y como yo. Eso me ha encantado. Aquí descubrí también a una autora que sí está bien pegada, que se llama Lucía Azuén Bomio, con una novela que se llama Tierra de la Luz, que no es su mejor novela, ya me han dicho, pero que para mí ha sido revelador cómo se narran otras dictaduras. La dictadura, por ejemplo, de Guinea-Bissau, ella lo narra a partir del exilio también de una de sus protagonistas, y es exquisito saber que hay otras dictaduras que se están narrando y que se están tratando de abrir paso dentro de todo el imaginario que tiene la gente acerca de determinados territorios. Bueno, volví a Marie Condé, que siempre es un placer. Ya había leído desde Cuba Titúa. He descubierto autoras africanas que ni siquiera sabía que existían. Hay una que se llama Lola Choneyin, con su novela Las vidas secretas de las esposas de Baba Seguí, que
ahí encontré vestigios de nuestros orishas, ¿no? En la vida cotidiana de la gente en África, que de eso tampoco se nos habla y también es un mundo totalmente inexplorado. Y me acabo de leer una novela cortísima que se llama Bebés Míos de Oyinkan Braithwaite. Es una mujer joven, contemporánea, que pone en el centro de la vida todo el discurso que puede haber alrededor de las paternidades y de las masculinidades y de cómo se pueden también transformar. Y por supuesto, Audre Lorde, que es mi gran hallazgo desde que llegué al exilio. Yo creo que sin ella no hubiese sobrevivido. Bueno, mira, con broche de oro, estos son los libros recomendados por María Matienzo. Búsquenlos, léanlos y disfruten de esa lectura. Mira, muchísimas gracias entonces por todas estas recomendaciones, por haber estado en el podcast. Te lo repito una vez más, te lo agradecemos eternamente. Muchísimas gracias, María. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Un beso. Un beso. Hola, yo soy Exila Arjona y te estoy invitando a escuchar nuestro nuevo podcast, Los libros que no se ven, una conversación franca y amena con autores sobre libros, la escritura, el placer de la lectura y temas de cultura general. Una producción junto a Luis Felipe Rojas y Media Mix 305. No te lo pierdas. Ve a nuestro canal de YouTube Media Mix 305, suscríbete y dale me gusta. Estamos en todas las redes sociales.